Hola chicos, vamos a trabajar en el tema 3.7, discriminante de una ecuación cuadrática. Para dar inicio, vamos a ver este video donde yo explico cada una de las partes que vamos a estar trabajando. Si la ecuación tiene dos soluciones, si no tiene solución, si la ecuación tiene dos soluciones imaginarias, que para eso es lo que sirve el discriminante en una ecuación cuadrática. Prestemos mucha atención, no nos desconcentremos y tratemos, por favor, de estar trabajando en el contenido para que no tengamos dificultad a la hora de trabajarlos. Cuadrática. ¿Qué es el discriminante en una ecuación cuadrática? Recordemos que hemos trabajado las ecuaciones cuadráticas y su fórmula general era igual x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa era la ecuación cuadrática que ocupábamos para resolver las ecuaciones cuadráticas. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que es el discriminante de una ecuación cuadrática. El discriminante de una ecuación cuadrática se representa por esta letra que significa delta, que es igual a b al cuadrado menos 4ac. Si ustedes se fijan, esta parte que tengo acá es la que va dentro de la raíz cuadrada de la fórmula general. Y esa parte se le llama discriminante. En sí, ¿cuál es la función del discriminante? Me sirve para determinar cuáles son las soluciones de una ecuación cuadrática. Se pueden dar tres casos que los tenemos acá. Que la ecuación tenga dos soluciones, que tenga una solución o que tenga dos soluciones, pero que sean imaginarias. Entonces, cuando yo ocupo el discriminante, lo que va a hacer es que usted determine si la ecuación tiene dos soluciones antes de resolverla, si la ecuación va a tener una solución o si la ecuación va a tener dos soluciones imaginarias. Entonces, antes que usted aplique la fórmula general, usted usa el discriminante y él le va a determinar cómo van a ser las soluciones de esa ecuación. Entonces, si el discriminante que representa esta letra delta es mayor a 0, la ecuación va a tener dos soluciones reales. Es decir, que si me da un número positivo, por ejemplo, 2, 3, 50, 80, entonces, pero ese es mayor a 0, es decir, que es positivo, la ecuación va a tener dos soluciones. Si delta, que es el discriminante, va a ser igual a 0, la ecuación va a tener solamente una solución. Es decir, que si la ecuación, cuando yo la evalúe en la fórmula delta, eso y me da 0, la ecuación va a tener nada más una solución. Si el discriminante, que en este caso es delta, es menor a 0, ¿qué quiere decir que sea menores a 0? ¿Quiénes son los menores a 0? Los números negativos. Entonces, si me da un número negativo, la ecuación va a tener dos soluciones, pero van a ser imaginarias. Problema inicial. Dadas las ecuaciones cuadráticas, y ahí nos están los tres literales, quieren que determinemos el discriminante. Entonces, lo primero que vamos a hacer, tenemos el literal a 2x al cuadrado menos 5x menos 1 igual a 0. Yo quiero encontrar el discriminante primero antes de resolver la ecuación por la fórmula general. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a identificar quién es A, quién es B y quién es C. Y se recuerdan que A era el número que acompaña a la X al cuadrado y B era el número que acompaña a la X y C es el término independiente. Entonces la fórmula para el discriminante está dada por B cuadrado menos 4AC, que le decía que esta es la parte que va dentro del radical en la fórmula general. Entonces empezamos y como ya tenemos los valores de A, B y C, lo sustituimos en la fórmula. Entonces me dice b al cuadrado y b ¿quién es? B es menos 5, lo elevo al cuadrado menos 4. A, ¿quién es A? 2. ¿Y quién es C? Menos 1. 5 al cuadrado es 25, menos por menos da más, 4 por 2 es 8 y al sumar 25 más 8 nos dio 33. Entonces aquí lo que hemos ocupado es esta fórmula, que es la fórmula del discriminante. Y eso me dio 33.
Entonces, como me dio 33, quiere decir que el discriminante, que es delta, es mayor a 0, me dio positivo, es mayor a 0. ¿Y qué decía la regla cuando este era mayor a 0? Que iba a tener la ecuación dos soluciones. Ahora que ya sé yo que voy a obtener dos soluciones, lo resuelvo por la fórmula general. Lo he hecho así para que ustedes puedan comprobar, sino que el ejercicio solo les está pidiendo que ustedes calculen el discriminante. Entonces aplico la fórmula general, que es la que vimos en la clase anterior, lo resolvemos y usted cabal ve que obtenemos dos raíces, dos soluciones. Entonces el discriminante lo que ayuda es a determinar cuántas soluciones va a tener la ecuación cuadrática. Ya esta parte no me detengo a resolverla porque ya la trabajamos. Literal B. Ahora quieren que del literal B encuentre el discriminante. Primero, quién es A, quién es B y quién es C. Siempre deben de fijarse que esté ordenada la ecuación. X cuadrada, X y el término independiente. Aquí tengo la fórmula. Sin este radical, no lleve este radical. Aquí quítenle este radical porque el discriminante solamente es B cuadrado menos 4AC. Entonces ya encontré quién es A, quién es B y quién es C. Lo sustituyo en la fórmula y dice B al cuadrado y B al cuadrado es menos 2. Lo elevo al cuadrado menos 4. A vale 1 y C vale 1. Resuelvo eso. 2 al cuadrado es 4. Menos por más da menos, por más da menos, menos 4 por 1, 4, por 1, 4. 4 menos 4 es 0. Como el discriminante nos dio 0, ¿qué quiere decir? Que la ecuación solamente va a tener una solución. La resuelvo con la fórmula general y ustedes cabal pueden ver acá como esto ya le coloqué yo de una sola vez 0 porque esto que tenemos aquí dentro del radical es el discriminante, B al cuadrado menos 4AC, pero como ya nos había dado 0, yo de una sola vez le coloqué 0. Entonces me da menos por menos da más, raíz cuadrada de 0 es 0 sobre 2. 2 entre 2 a 1 y cabal solamente me da una solución. ¿Cuál es esa solución? 1. Entonces a él no le puedo poner más y menos, sino que de una sola 2 más 0, ya sé yo que es 0. No puedo escribir 2 menos 0 porque siempre me va a dar 2. Entonces solamente tiene una solución. Literal C. Vemos que está ordenada. A es 1, B es 3 y C es 5. Lo sustituyo en delta, que es el discriminante, que es B al cuadrado y B es 3 menos 4A y A es 1 por C, que es 5. Y eso es igual a 3 al cuadrado es 9, menos por más da menos, por más da menos. 4 por 5, 20. 9 menos 20 menos 11 porque se restan y se escribe el signo del número mayor. Entonces me da menos 11. Como la respuesta me dio que el discriminante es menor a 0, es decir, me dio negativo, que me indica que esa ecuación tiene dos soluciones imaginarias. Y cabal lo compruebo aquí en la fórmula general y ustedes ven que sí, que tiene dos soluciones, pero son imaginarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el menos 11 es negativo y para quitarle ese negativo, que dijimos en la clase que vimos, que yo le cambio el signo, pero le debo de poner la letra I. Entonces, esa es las características. Ejercicios. Esos son los ejercicios de tarea. Vamos a resolver el A y el D. Determina si la solución de cada ecuación son reales o imaginarias. Entonces, ocupo el discriminante. En el literal A, ¿quién es A? 4. ¿Quién es B? 1. ¿Y quién es C? Menos 3. Ocupo el discriminante que me dice que eso es igual a B al cuadrado. ¿Y quién es B al cuadrado? 1 menos 4A. A vale 4 y C que vale menos 3. Resuelvo eso. 1 al cuadrado es 1. Menos por más da menos, por menos da más. 4 por 4, 16, por 3, 48. 1 más 48, 49. Como me dio un número positivo, ¿qué me indica? Que esa ecuación tiene dos soluciones. ¿Por qué? Porque el discriminante es mayor a 0. Por lo tanto, esa ecuación tiene dos soluciones. No resuelvo con la fórmula general
la ecuación porque no me dice que la resuelva, sino que yo ya sé que esta ecuación tiene dos soluciones. Literal D, 15x cuadrado más 12x es igual a menos 8x. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Ordenarla. Paso este menos 8 al otro lado y me quedaría positivo. Entonces, cuando yo ya haga eso, que la ordene, me va a quedar con 15x al cuadrado más 12, pero como tendría que ir en segundo término la x, la paso al otro lado, como está negativo, pasa positivo, 8x más 12. Y eso sería igual a 0. Quiere decir que literal B, lo que he hecho es ordenarla. Ahí la tiene ya ordenada. Entonces, ahora, ¿quién es A? Es sin A. Perdón, A es 15. Aquí sería 15. A es 15. B es 8. Y C es 12. Entonces, ya ahorita ya lo que hacemos es utilizar el discriminante que me dice que me dice B al cuadrado. ¿Y cuánto valía B? 8 menos 4A y A vale 15 por C que vale 12. 8 al cuadrado, 8 por 8, 64, menos por más da menos, por más da menos, 4 por 15 por 12 nos da 720. Luego resto, signos contrarios se restan y se escribe el signo del número mayor y el mayor es 720, por lo tanto queda negativo, menos 656. Como me dio negativo su resultado del discriminante, entonces eso quiere decir que la ecuación tiene dos soluciones, pero que son imaginarias. Entonces, cuando ustedes observen que en un ejercicio no está ordenado, lo vamos a ordenar. Tenemos 15x al cuadrado, el menos 8 que lo pasamos al otro lado con signo positivo y el 12 que como está en el mismo lado no se altera. Y luego ya pasamos a resolver. En conclusión, tenemos ahí entonces que el discriminante solamente me va a servir para identificar cuántas soluciones tiene la ecuación cuadrática. Si en el discriminante me da que su resultado es positivo, es decir, mayor a 0, entonces tiene dos soluciones. Si el discriminante me da igual a 0, tiene una solución. Y si el discriminante me da negativo, quiere decir que tiene dos raíces, pero que son imaginarias. Entonces, eso me va a determinar cuántas soluciones yo debo de hallar en la ecuación cuadrática. Hoy que hemos visto la explicación siguiente, estos elementos son súper importantes que debemos de tomar en cuenta. Si delta es mayor a 0, es decir, si es positivo, si delta es igual a 0 y si delta es menor a 0. Luego van ustedes a trabajar los siguientes ejercicios. Vamos a resolver el literal C y el literal B. Ahí en su cuadernito, lo más ordenado que usted pueda hacerlo. Va a ocupar el discriminante y luego, según la respuesta que le dé, usted va a determinar si tiene una solución, si tiene dos soluciones o tiene soluciones imaginarias.